Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 2, del 3 al 14. Ok, dice así: E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Ahora buscamos 2 Corintios 13, del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por el testimonio de doña María Félix. Y así cada uno de nosotros tenemos testimonios que dar de la misericordia y la gracia de Dios. Y que no se nos olvide. Hoy estamos en la reunión de fin de año y celebrando nuestra época de Navidad, donde el mundo prácticamente se pone de acuerdo y algunos pocos, aunque suene feo, algunos pocos celebran verdaderamente darle gracias a Dios porque un día el Salvador del mundo vino a esta tierra a ofrecer su vida en pago de nuestros pecados. ¿Cuántos años hemos celebrado este fin de año y Navidad? ¿Y cuántos años hemos leído este pasaje de Lucas? Y cada año uno dice, es más difícil poder hablar sobre esto porque voy a hablar lo mismo o muy parecido o qué voy a hablar. Bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo da sabiduría y cada vez que usted dispone su corazón. Yo me llevé varios días toda esta semana trabajando en esto y ayer como a las 6 de la tarde por fin ya dije, ya, es pequeñito, ¿no? Hoy voy a durar poquito, voy a durar, como dice Carlita, dure menos de una hora. Entonces, pero el Señor me mostró una manera diferente de hablar sobre este pasaje. Pero pongámonos en contexto. Lucas capítulo 2. ¿Qué estaba ocurriendo? El imperio romano tenía dominado el pueblo de Israel. ¿Ok? Israel estaba bajo autoridad de los romanos. Entonces el gobernador romano dice, si quieren, vayan a hacer el censo, vamos a hacer un censo y si quieren vayan a anotarse. No, tienen que ir. No es si quieren, no había opción, tenían que ir. Entonces resulta que María y José vivían ¿en dónde vivían? En Nazaret. Nazaret queda 120 kilómetros al suroeste, no, al noreste de Jerusalén. 120 kilómetros. 120 kilómetros sería como ir de aquí a Jacob o de aquí a San José. Esos son 120 kilómetros. ¿Ok? María, la esposa de José, estaba en sus últimas semanas de embarazo.
últimas semanas de embarazo. Yo calculo que debería estar 2 o 3 semanas antes de dar a luz. Imagínense ustedes, ¿verdad? Así, cuando las mujeres ya caminan así, eso es así más o menos, ¿verdad? Las que han estado embarazadas, así más o menos, sí. Entonces, María estaba a unos pocos días o semanas de dar a luz. ¿De quién? ¿Embarazada de quién? ¿De quién? Yo quiero que comprendamos, tenemos que entender muy bien lo que estamos hablando. María estaba a unos pocos días o semanas de dar a luz al Hijo de Dios, al Hijo del dueño del universo, del creador de los cielos y la tierra. No ha existido hombre más poderoso en este mundo que el niño que iba a nacer, porque era el Hijo de Dios y Dios mismo. María iba a ser la madre de ese niño y sin embargo, tenía que caminar o subirse a un burro 120 kilómetros. Es que se pueden imaginar a ustedes. ¿Qué tal que yo le digo ahora, bueno, cualquiera de ustedes sanito, sin panza de 8 meses y medio, váyase caminando de aquí a Jacob, váyase caminando de aquí a San José? Estamos hablando de 8 o 15 días de caminata, probablemente para María unos 15 días de caminata, o montada en un burro, a punto de dar a luz. Y yo les digo a ustedes, pensemos, ¿cómo se llama este hecho? ¿Cómo le podemos llamar a este hecho? En tico popular y medio pachuco, diríamos, es una salvajada. Eso diríamos, ¿o no? Otro podría decir, es un acto heroico, es un acto heroico. Otro podría decir, es un acto de fe. ¿Cómo llamaría usted a esto? Imagínese que yo le diga a mi esposa, váyase caminando de aquí a la casa. De ahí me echa de la casa. De aquí a la casa, que son 4 kilómetros. Ahora estamos hablando de 120 kilómetros. 120 kilómetros. ¿Y por qué María tenía que viajar a pie o en un burro? ¿Por qué? Si iba a dar a luz al Hijo de Dios. Más o menos les voy a tratar de hacer una metáfora. Imagínese que usted es multimillonario, no millonario, sino multimillonario, que usted es muy poderoso, más poderoso que cualquier presidente o rey, más poderoso que la persona más poderosa que existe en la tierra, que usted tuviera más millones que Bill Gates, que usted tuviera más poder que Donald Trump, que usted tuviera más poder y más reconocimiento que el príncipe Guillermo o el rey Carlos. Y resulta que usted, así de poderoso como es, usted sabe que su hijo va a nacer y sabe el día y la ciudad en que su hijo amado va a nacer. Y usted sabe que él va a nacer en un lugar donde tiene que trasladarse 100, 200 kilómetros. ¿Qué haría? Recuerden, usted es el hombre más poderoso. ¿Qué haría? Ok, le enviaría un avión, un helicóptero, un carro, un bus, o lo mandaría a pie. ¿Qué haría usted? ¿Le apartaría el hotel más lujoso que hay en ese lugar, la casa más cómoda, o le daría un cuartucho? ¿Qué haría usted? Pero no estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le pasó al Padre? Y a mí me dio miedo cuando yo empecé a pensar como humano. Digo, Padre, ¿qué pasó? ¿Cómo es que María, tu nuera, o tu esposa más bien, tiene que caminar 120 kilómetros bajo el sol de Jerusalén? Los que han estado ahí, el sol de Jerusalén uno siente que se deshace como un chocolate. Es una sequedad, y en aquellos tiempos habían fieras, habían enemigos, y ella tiene, pero ¿por qué el Señor no le mandó una carreta como las que usaban los gobernadores, una carreta con caballos bonitos, y mandó a hablar a Belén para que apartaran el lugar más lindo para él? No, nada. ¿Qué hizo Dios? Alguien que me lea el versículo del 4 al 7. ¿Qué hizo Dios? Eso hizo el Señor.
¿Cómo se llama eso? Nada. ¿O estoy equivocado yo? El Señor no hizo, el Padre Celestial no hizo nada, nada. Dejó que José y María se la jugaran como pudieran, con un burrito a pie debajo del sol. Y para peores, llegan a Belén y no hay ni un cuartucho para ellos. No hay nada, nada. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios permite esas cosas? ¿Cómo es posible? ¿Qué harían ustedes? Vamos a meditar un poquito en el versículo 6 y 7. ¿Hay agua por ahí? En el versículo 6 y 7, ubíquese en el versículo 6 y 7. Dice, no había lugar para ellos. Había lugar para todo mundo, para todos los que llegaron y más para los ricos y los que podían pagar. Pero no había lugar para ellos. ¿Sí hay agua o no hay agua? Sí había agua. Ni siquiera había lugar para ellos. Pero ni siquiera el cuartito más humilde. ¿Cuántos de ustedes se quejan porque no viven en la casa de sus sueños? ¿Cuántos de ustedes se quejan porque su carro es un cacharrito apenas que se va, pero lo tienen? Y hoy pueden llegar y dormir en su cama con su almohada preferida, con su cobija preferida y descansar placenteramente, ¿o no? Para el Hijo de Dios no había nada, nada, nothing. Desde este momento, muchachos, empezamos a entender y nos damos cuenta que los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes, ya que Dios hizo todo lo contrario a lo que usted o yo haríamos. Dios hizo todo lo contrario, el Padre hizo todo lo contrario a lo que nosotros haríamos, porque yo jamás permitiría que mi hija o mi hijo pasaran por esos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Primero, porque Dios conoce a las personas. Dios conoce al hombre y a la mujer. Dios lo conoce a usted. Segundo, Dios conoce el futuro y Dios conoce cómo vamos a reaccionar. Alguno dice, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué aquel tiene aquello y yo estoy tan pobre y tan necesitado? Porque Dios lo conoce a usted. Y Dios sabe que si le da eso a usted, en lugar de bendecirlo, usted se va a extraviar. Dios conoce su corazón. Dios conoce sus pensamientos. Entonces por eso Dios le da a cada uno conforme lo que él necesita. ¿Y qué necesitaban José y María? Necesitaban justamente aprender a depender de Dios, pero no a poner la mano para recibir todo. Segundo, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Y saben qué? Él sabe qué es lo mejor para nosotros y por lo general, casi siempre, no es lo que nosotros pensamos que es lo mejor. ¿Escucharon? Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y por lo general no es lo que usted y yo pensamos que es lo mejor para nosotros. Tomen nota y entiendan. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor en Isaías 55? Porque mis pensamientos son tan diferentes a sus pensamientos, están tan lejos de sus pensamientos como alto están los cielos de la tierra. Y no crean que está hablando de este cielo, ni siquiera está hablando del espacio, está hablando del tercer cielo, que ni el ni el telescopio más grande ha descubierto, porque ni siquiera pueden penetrar lo profundo del espacio. Mis pensamientos están tan lejos y son tan diferentes de sus pensamientos como la tierra de los cielos. ¿Se dan cuenta? Jesucristo vino como un siervo humilde y durante todo su ministerio vivió así. ¿Cómo? En humildad y escasez. Empiece a repasar los evangelios. Jesucristo vivió en humildad y escasez. Recuerda lo que le dijo aquel: si quieres me sigues, pero recuerde, yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. O sea, él dice, yo no soy dueño ni de una almohada.
Jesucristo vivió en humildad, en escasez, pero vean ustedes, pero lleno de gloria y poder. Aleluya. Lleno de gloria y poder. Vean lo que pareciera en nuestros pensamientos contradicciones. Humillado, pero exaltado. Con muchos seguidores, pero con muchos enemigos. Sin nada, pero el dueño de todo y hacedor de milagros y de todo lo que existe. Asesinado, pero resucitado. Aleluya. Siervo, pero Señor y Rey. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Hay planes que solo están claros en la sabiduría de Dios, si creemos en Él. Hay planes que solo están claros en la sabiduría de Dios, si realmente creemos en Él y somos sus hijos. Debemos aceptarlos con gozo, aunque muchas veces no nos gustan esos planes, muchas veces no los queremos, pero debemos aceptarlos. ¿Por qué? Porque sabemos, tomen nota, porque sabemos que los planes de Dios y su voluntad son infinitamente mejores que nuestros planes y deseos. Los planes de Dios y su voluntad son muy, pero muy superiores a sus planes y a sus deseos. Amén. ¿Quién me lee Isaías 55, 8 y 9? A ver, por favor. ¿Ya repartió, Gretel? Rápido, Isaías 55, 8 y 9. Sí, Carlos, duro. Amén, amén. Versículo 11. Ahí en sus Biblias, versículo 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo el Señor. Nació allí en el lugar más incómodo, más feo, porque el pesebre no es como lo pintan en los dibujitos. El pesebre es una cueva de tierra, hay un hueco en la tierra y los muebles son huecos entre las paredes. Así eran los pesebres, húmedos, llenos de hongos, a veces con murciélagos. Eso eran los pesebres. Pareciera que el versículo 7 y el 11 son un contraste, ¿no les parece? En el versículo 7 dice que no había ni siquiera lugar para él en el mesón y que lo acostaron en un pesebre. ¿A qué le suena eso? Eso le suena casi como a un indigente, le suena casi como a alguien que está en la calle. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero en el versículo 11 dice un Salvador, un Mesías, el Señor. No pareciera que estamos hablando de la misma persona. Cualquiera podría pensar que estamos hablando de personas diferentes. En el versículo 7, alguien muy pobre, sin absolutamente ningún privilegio, naciendo y durmiendo prácticamente en la calle, dejados a su suerte, abandonados de Dios. Eso pareciera, porque ¿qué dice? Que no había lugares y que se encontraron un mesón, que es donde duermen los animales, las vacas, las ovejas, y que ahí tuvieron que ir. Ahora, ¿cuáles son los planes de Dios? ¿Cómo es posible? Alguien que me lea 1 Corintios 1, 26 y 27, por favor. Fuerte. Más fuerte, póngase de pie. Amén. ¿Qué escogió Dios? No escogió a los sabios, no escogió a los ricos, no escogió a los poderosos. Escogió a los de abajo para avergonzar a aquellos que creen que son dueños del mundo. Escogió a los de abajo para manifestar su gloria, porque si escoge a los de arriba, ellos van a creer que son ellos los que están haciendo la obra de Dios y no Dios. ¿Qué habría sucedido? Yo ayer le hice esta pregunta a algunas personas y ahí estuvieron batallando, pero ¿qué habría sucedido si Jesucristo no hubiera llegado al mundo, o si Jesucristo hubiera llegado al mundo con poder y gloria? ¿Qué habría sucedido? ¿Cómo lo habrían recibido? ¿Quién lo habría recibido? ¿Ah? Los reyes, los romanos, los gobernadores, los
ancianos, los sacerdotes, todos aquellos que lo crucificaron, esos lo hubieran recibido si él hubiera venido como un rey. Y no lo hubieran dejado mezclarse con el pueblo, que era quien lo necesitaba. ¿Sí? Ahora, Jesucristo es el Salvador, es el Mesías, es el Señor. No hay nadie, absolutamente nadie, con mayor autoridad, mayor poder, ni mayor amor que Él. Sin embargo, no actuaba según sus derechos, no actuaba según su grandeza y su poder, sino que se humilló y renunció a lo que Él es y lo hizo por amor a ti y a mí. Renunció a todos sus derechos por amor a usted y a mí, a ese Dios todopoderoso, creador, pero sobre todo, manso y humilde de corazón. Es a quien celebramos hoy. Es a quien celebramos hoy por haber venido a este mundo y nacer como uno más entre nosotros, humillándose hasta la muerte por amor a nosotros, hasta lo más bajo por amor a cada uno de nosotros. Y tú, si realmente eres un seguidor de Jesucristo o como seguidor de Jesucristo, te pregunto, ¿cómo actúas? ¿Cómo caminas en esta vida? ¿Qué esperas del Señor? ¿Qué demandas del Señor? ¿Crees que mereces tener más que Él? ¿Crees que mereces más de lo que Él tuvo? ¿O tienes un corazón agradecido y gozoso? ¿Lo alabas y lo glorificas por lo que Él te ha dado? ¿Lo alabas, lo glorificas por lo poco o lo mucho que te ha dado? ¿O te pasas quejando porque quieres incluso más de lo que el Señor y Rey tuvo en esta tierra? ¿Esos son tus pensamientos? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? En lugar de alabarlo y glorificarlo. El nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo se dio para que hoy podamos tener el mayor tesoro que existe. No existe ningún otro mayor tesoro que el que nos dice Pablo en 2 Corintios 13, 14. ¿Quién lo tiene para que me lo lea? Amén. ¿Cómo es que un saludo de despedida? 2 Corintios 13, 14. ¿Cómo es que un saludo de despedida puede ser el mayor tesoro que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre nos puede haber dado? Primero, ahí está hablando de quién. Está hablando de la Trinidad, ¿cierto? ¿Cierto? ¿De quién está hablando? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dan cada uno de ellos? Ese es el mayor tesoro. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús. No interesa si nació en diciembre o en abril o en julio. Eso a mí no me interesa. Celebramos que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. Y por este regalo maravilloso. Piensen, ¿cómo es que yo les puedo decir a ustedes que este es el mayor tesoro? ¿Cómo puedo predicar acerca de un versículo que es una despedida? Ok, vea lo que dice ahí. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la gracia del Señor Jesucristo? Es lo máximo que puede existir. En primer lugar, la gracia del Señor Jesucristo implica o es la salvación y vida eterna. Número uno, la salvación y vida eterna. Pero además de eso, es el gozo, la paz, el carácter y la influencia divina de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entiendan, muchachos, la gracia de Dios es el gozo, la paz, el carácter de Jesucristo, manso y humilde, y su influencia divina sobre usted. Eso es la gracia de Dios. Y si usted tiene eso, y si usted conoce eso, y si usted se apropia de eso, usted no necesita nada más en esta tierra. Nada más. Tiene todo lo que necesita. ¿Comprenden? Y sin embargo, además de la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué más que nos dice que tenemos? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios, que es lo que nos sostiene y nos impulsa
a obedecerlo por encima de cualquier circunstancia. No importa si las cosas están bien o están mal, el Hijo de Dios, el discípulo del Señor, si las cosas están bien, Él está bien. Y si las cosas están mal, Él está bien, porque Él confía en su Señor y en su Salvador. Y Él sabe que Él va a salir adelante. Por eso nosotros no dependemos de las circunstancias. Dependemos del amor de Dios, sabiendo que en la medida que amemos a Dios, también Él nos amará y amaremos a nuestro prójimo. Amén. Amaremos a nuestro prójimo. ¿Ustedes creen que todos ustedes aquí son bonitos? Hay unos que uno quiere estar todo el día con ustedes. Hay otros que uno quiere estar un ratito con ustedes. Y hay otros que apenas uno quiere saludarlos y darse la vuelta e irse. Pero el amor de Dios hace que esa persona que es medio odiosa, así como yo, la veamos bonita. Y también aprendamos a soportarla y amarla con humildad. Eso es el amor de Dios. Amén. Y tercero, ¿cuál es la tercera cosa que nos da, Jimena? Y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Es que es la comunión del Espíritu Santo lo que nos permite tener comunión con el Padre y con el Hijo, haciéndolos reales en nuestra vida. Si usted no nace de nuevo, si usted no ha nacido de nuevo y no tiene comunión con el Espíritu Santo, no puede entender lo que yo estoy hablando y está deseando que yo termine. Pero si usted ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en usted, Él enchufa, conecta con el Padre, que es Espíritu, y con el Hijo, que es Espíritu. Recuerden que en la Gran Comisión Él dijo: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible? Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios también. Amén. Entonces el Padre y el Hijo se hacen una realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da el poder de Dios para obedecer sus mandamientos y dar el fruto verdadero de un discípulo de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el único que nos da el poder de Dios para obedecerlo y dar frutos. Conclusión. Vino al mundo, nació, vivió y murió como el más desposeído de los hombres. Siendo Dios, nunca reclamó ni pidió nada diferente a lo que su Padre le dio. Pues Él, siendo Dios, sabía que era lo mejor. Mira tu vida, examina tu vida. Pero no piensen que Dios se equivocó con usted, porque Dios no se equivoca. Yo no sé exactamente cuál será su circunstancia. No sé qué hay en su corazoncito, en su mente, en su casa. Pero no permitan que Satanás los engañe y piensen que Dios se equivocó con ustedes. Jesucristo, aún clavado en la cruz como el más mísero asesino, nunca dejó de confiar en su Padre. ¿Y usted, por cuánto menos, reclama y se rebela contra Dios? Él te da lo que Él sabe que es lo mejor para ti. Amén y amén. Él te da lo que Él sabe que es lo mejor para ti. Él conoce tu naturaleza mejor de lo que tú mismo te conoces. Hermano, hermana, agradezcan de todo corazón por estos 3 maravillosos regalos. Yo no sé qué irán a recibir ustedes, tal vez mucho, tal vez nada, pero es que ya recibieron todo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aleluya. Feliz Navidad, pónganse de pie. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras quejas, por nuestras murmuraciones, por nuestra falta de gozo y agradecimiento. Señor, tú eres poderoso
para cumplir tu propósito en mi vida. No permita, Señor, que por mi pecado sea un tropiezo para que tú hagas tu voluntad en mí. Señor, quiero amarte cada día más. Quiero obedecerte cada día más. Quiero agradecerte cada día más, Señor. Gracias por Jesucristo, porque no tuvo el ser poderoso y sobre todo, y estuvo dispuesto a humillarse por amor a mí. Y si lo hizo, es porque yo soy muy valioso, Señor. Cada uno de nosotros, sus hijos, somos extremadamente valiosos. Y lo que gocemos o padezcamos en esta tierra es infinitamente pequeño comparado a la gloria eterna que nos espera un segundo después de morir. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, porque decidiste venir a este mundo a morir y a pagar por mis pecados. Gracias, Salvador, Mesías, Señor y Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, ¿verdad? Qué grande es el Señor. Ahora van a estirarse un poquito. Vamos a tomarnos un traguito de café.